¿Puede hacer la relación, señora relatora? No tiene audio, señora relatora. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Adelante, señora señoría. Escaratis. Adelante. Muchas gracias, señoría. Buenos días a todos los abogados presentes y, por supuesto, a toda la sala. Se ha iniciado la vista de 15 recursos de apelación deducidos en contra de sentencias definitivas que se pronunciaron respecto de acciones constitucionales de protección interpuestas por particulares en contra de las ISAPRE, respecto de las cuales se encuentran en calidad de afiliados. Estas acciones de protección se dan en el marco del proceso de adecuación del GES 2022, en el marco de la adecuación del precio a pagar por concepto de prima GES respecto de los afiliados a sus ISAPRE. Las ISAPRES que son recurridas y que forman parte de la Señorita presente vista. relatora, disculpe, don Robinson Quelín, no lo tengo. Ah, acá apareció. Ya, Lo vemos conectado, disculpe. señoría, aparece de lado del señor Robinson. Sí, bueno, ya. Si puede encuadrar la cámara, se lo agradecería. Muy bien. Continúe, por favor. Gracias, señoría. Las ISAPRES que han sido recurridas en estos autos son ISAPRE Nueva Más Vida, ISAPRE Cruz Blanca, ISAPRE Colmena Golden Cross, ISAPRE Vida 3, ISAPRE Banmédica, ISAPRE Con Salud, ISAPRE Salud, que es continuadora de Chuquicamata y también de ISAPRE de Codelco, e ISAPRE Fundación Limitada. A modo de contexto, señoría, estas acciones de protección se deducen respecto de las GES o garantías explícitas de salud. Las GES o garantías explícitas de salud constituyen un conjunto de beneficios o garantías, que son garantías de acceso, de oportunidad, de protección financiera y también de calidad, que son exigibles por ley por todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud, tanto desde el punto de vista, tanto usuarios del sistema público como del sistema privado. Estas garantías se encuentran asociadas a determinados problemas de salud o patologías que han sido previamente determinadas por la autoridad. De esta forma, consta que mediante un proceso regulado por ley, en este caso la ley 19.966, es el Estado, a través de diversos órganos, como son el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Hacienda, el que estipula la forma en la cual estas garantías explícitas de salud serán efectivas, no solo definiendo cuáles son las patologías o problemas de salud que serán protegidas mediante estos beneficios, sino también definiendo los tratamientos y prestaciones y otros asociados a los mismos. Esto se realiza de manera trianual a través de la dictación de un decreto supremo por parte del Ministerio de Salud. Cabe señalar que en el marco de este proceso, regulado por ley, el Ministerio de Hacienda determina el marco de los recursos disponibles para los usuarios del Fondo Nacional de Salud y con ello fija una llamada prima universal. Esta es una suma expresada en unidades de fomento. De acuerdo con el artículo 12 de la ley 19.966, que regula las garantías explícitas de salud, las garantías que se determinen de manera final por la autoridad no podrán generar un costo esperado individual promedio pertinente del conjunto de los beneficiarios, tanto de FONASA como de las ISAPRES, que sea significativamente superior a esta prima universal definida por el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, señorías, de acuerdo con la misma normativa enunciada, el financiamiento de este sistema es distinto según si una persona se encuentra afiliada a FONASA o si está afiliada a un ISAPRE. En cuanto a los afiliados a FONASA, ellos no pagan un precio extra, sino que se entiende que el precio a pagar por concepto de GES se encuentra incluido dentro del 7% que es pagado por concepto de cotización de salud obligatoria. El saldo, aquello que quede por pagar para cubrir con las prestaciones que sean solicitadas por los usuarios de FONASA, es aportado por el erario público. A su vez, en el caso de los usuarios de ISAPRE, se ha permitido que las ISAPRE sean quienes determinen el precio que deberán pagar sus afiliados por concepto de prima GES. A través de los artículos 205 y 206 del Decreto de Ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, se ha entregado entonces a cada una de las ISAPRES la facultad para determinar este precio de manera trianual
cuestión que se produce de manera conjunta con la dictación de cada decreto supremo que fija o actualiza las garantías explícitas de salud. Las ISAPRES, al momento de determinar este precio, no pueden efectuar distinciones entre sus beneficiarios sin importar su sexo, edad o condición particular de cada uno de ellos. Se debe indicar también que pueden esperar o pueden fijar esta suma de acuerdo con los costos técnicos, los informes, sus archivos maestros y además las proyecciones que realicen para el trienio respecto del cual se aplicará la prima correspondiente. Por último, señoría, esto tiene el efecto que el precio que se determine por parte del ISAPRE será un precio fijo, por lo menos hasta que se dicte un nuevo decreto supremo que regule o actualice las garantías explícitas de salud. Dado este contexto normativo, señoría, con fecha 8 de septiembre del año 2022, se ha dictado el Decreto Supremo número 72 del Ministerio de Salud, el cual fue publicado y entró en vigor el día 1 de octubre del mismo año. Este Decreto Supremo fija las garantías explícitas de salud para el trienio 2022 y 2025. De acuerdo con este Decreto Supremo, la prima universal que fue señalada para este periodo por el Ministerio de Hacienda es de 4 unidades de fomento anuales, 0,333 mensuales, y establece una serie de cambios y actualizaciones para los problemas de salud que, en palabras del propio decreto, no implican un mayor impacto presupuestario, generan en algunos casos un ahorro de presupuesto global, pero serían mejoras a la atención de salud garantizada por las propias garantías explícitas de salud. En concreto, señoría, los cambios que fueron introducidos por este decreto de salud son: en primer lugar, se incluyen 2 nuevos problemas de salud protegidos por las garantías explícitas de salud. Atención integral de salud en casos de agresión sexual aguda. En segundo lugar, rehabilitación SARS-CoV-2, también llamado COVID-19. Cambio de nombre en problemas de salud. Se reemplaza el nombre del problema de salud cáncer cervicuterino por cáncer cervicuterino en personas de 15 años y más, homologando el nombre con otros problemas de salud parecidos que son tratados en las garantías explícitas de salud. En segundo lugar, se modifica alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado, eliminando la palabra avanzado, disminuyendo entonces una barrera de acceso para acceder a este problema, a la protección de este problema de salud. Salud oral integral del adulto de 60 años, se reemplaza la palabra adultos por la palabra persona, buscando utilizar un lenguaje con perspectiva de género. Luego, el tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años, se elimina la palabra tratamiento a fin de eliminar nuevamente otra barrera de ingreso, ya que se incluyen un grupo de prestaciones principales para la etapa anterior al tratamiento, que es la confirmación diagnóstica. Y por último, cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más. Se eliminan las palabras diferenciado y medular, también para homologar el problema de salud protegido con otros análogos que se encuentran dentro de las garantías explícitas de salud. A su vez, se produjeron cambios en las garantías de acceso y protección financiera, ya que se incluyen garantías de acceso en todos los problemas de salud de los cuales se han actualizado las prestaciones garantizadas. Se actualizan las protecciones financieras de cada grupo de prestaciones de acuerdo con la metodología establecida por la unidad respectiva. Se incluye un tratamiento farmacológico para el caso del problema de salud esclerosis múltiple remitente recurrente. Y por último, a modo general, se produce un cambio en la garantía de oportunidad, reduciendo los plazos establecidos y también introduciendo nuevas garantías de oportunidad en los problemas de salud en aquellos que hubo cambios en las modificaciones del grupo de prestaciones principales asociadas a cada uno de ellos. En ese contexto, señorías, que se deducen los recursos de apelación que se conocen a través de esta vista, y en cada uno de ellos se impugna el alza que se ha determinado por cada una de las ISAPRES respecto a la prima GES que se paga por parte de cada uno de los afiliados para el trienio 2022 y 2025. En el caso de cada una de las ISAPRES, consta que la ISAPRE Colmena Golden Cross tenía una prima GES anual definida en el proceso GES del año 2019 de 9.24. Para el trienio siguiente, a partir del año 2022, esta prima anual sube a 11,16. Esto implica una variación porcentual respecto de la prima anterior de un 20,77% y tiene una diferencia porcentual respecto de la prima universal definida por el Ministerio de Hacienda de 179,02%.
Luego, ISAPRE con salud. Aumento de prima GES desde 7.14 GES unidades de fomento anuales a 16,68 unidades de fomento anuales. Variación porcentual respecto de la prima anterior, 2019-2022, 133,61%. Variación porcentual respecto de la prima definida sobre la prima universal, 317,04%. ISAPRE Nueva Más Vida. Prima definida en el proceso GES, 9.54 unidades de fomento anual. Prima definida para ISAPRE Nueva Más Vida para el proceso 2022-2025, 15,48 unidades de fomento anuales. Variación porcentual respecto de la prima anterior, 62,26%, y diferencia porcentual entre la prima universal y la prima definida por ISAPRE, 287,03%. ISAPRE Cruz Blanca, prima definida para 2019, 8.88 unidades de fomento anuales. Para el trienio a partir del año 2022, prima en UF anual, 14,736. Diferencia porcentual entre prima 2019 a prima 2022, 65,94%. Diferencia porcentual entre la prima universal y la prima establecida para el presente periodo, 258,43%. ISAPRE Banmédica, prima 2019, 7,08 unidades de fomento anuales, prima para el trienio 2022 en adelante, 9.96 unidades de fomento anuales. Diferencia o variación porcentual, 2019 a 2022, 40,67, y diferencia porcentual entre la prima universal y la prima definida por ISAPRE es 149,02%. ISAPRE Vida 3, aumento entre el 2019 al 2022 de 7,56 unidades de fomento anuales a 10,2 unidades de fomento anuales, variación del 34,83%, y diferencia entre la prima universal y la prima establecida para este periodo de un 155,02%. ISAPRE y Salud, variación entre 8,04 a variación a 7,44 respecto del año 2019 al año 2022. Una variación porcentual de menos 0,746%. Diferencia entre la prima universal y la prima establecida por ISAPRE, 86,01%. Finalmente, ISAPRE Fundación, variación porcentual entre 8,04 unidades de fomento anuales a 10,68 unidades de fomento anuales, variación entre el 2019-2020 de un 32,83%, y diferencia entre la prima universal y la prima establecida por la ISAPRE para este periodo, 167,02%. Se alega por parte de los recurrentes que el precio que ha establecido cada una de las ISAPRES constituye un incremento desproporcional y a la vez injustificado. Y por ello consideran que están vulneradas las garantías constitucionales protegidas en los numerales 9 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. A través de las diversas acciones de protección, se solicita en primer lugar que se declare como ilegal y arbitraria el alza informada por las ISAPRES, y producto de ello que se deje sin efecto esta misma alza. En subsidio, que se determine un precio, o que este precio o esta alza se ajuste a lo que los recurrentes estiman que es el límite legal establecido en el artículo 12 de la ley 19.966, esto es, que la prima que determine el ISAPRE a pagar por concepto GES no sea o no tenga un valor significativamente superior a la prima universal que ha sido fijada en 4 unidades de fomento. Esto es por beneficiario o la suma que esta Corte estime pertinente. Adicionalmente, se solicita por parte de los recurrentes la restitución de las sumas que hayan sido percibidas por las ISAPRES de manera improcedente en virtud de esta declaración de ilegalidad y arbitrariedad del alza, y las costas del recurso. A modo general, señoría, respecto de los informes que han evacuado cada una de las ISAPRES, cabe señalar que existe un grupo de argumentos que es común a cada una de las ISAPRES, las cuales alegan que no se ha incurrido en un acto ilegal arbitrario, sino que se ha actuado de manera estricta, con sujeción estricta al procedimiento del marco normativo que rige la fijación de la prima GES. En cuanto a los argumentos que justifican esta alza o el valor del alza que se ha producido por parte de las ISAPRES, en primer lugar se hacen referencias al propio marco regulatorio.
Se señala que la prima universal que define el Ministerio de Hacienda no es más que un valor referencial para las ISAPRES y que en ningún caso constituye el tope presupuestario para las ISAPRES ni para el sector privado en general, en orden a definir cuál es el precio que ha de ser cobrado por concepto de prima GES. Además, se hace presente que el sistema de salud privado, al contrario de lo que ocurre para FONASA, no recibe ninguna clase de aporte o ayuda estatal que contribuya a su financiamiento. De esta forma, todas las prestaciones GES que son cubiertas por las ISAPRES, en aquella parte que no son cubiertas por cada beneficiario, es la ISAPRE la que debe pagar. Además, se destaca que el precio que debe ser establecido con fecha 2022, es un precio que no podrá ser modificado sino hasta 3 años más, sin importar los aumentos de costos y de gastos que se produzcan para las ISAPRES durante este periodo. A la vez, señorías, se han deducido una serie de argumentos respecto de los beneficiarios y las modificaciones de los beneficiarios para el presente trienio. Se señala que en los últimos años se ha aumentado la modificación o el cambio en la estructura etaria de los afiliados al ISAPRE. Así, ha aumentado el número de beneficiarios que son dependientes y además altos usuarios del sistema, como es el caso de los adultos mayores. Esto trae consigo un aumento de la protección o de las prestaciones que son requeridas para enfermedades como son enfermedades crónicas que requieren tratamiento permanente y muchas veces medicamentos de altos costos. En el mismo sentido, se destaca que el GES cubre una gran cantidad de enfermedades crónicas y salud mental, que son enfermedades en las cuales se han producido importantes avances en cuanto a la ciencia de la medicina respecto al tratamiento y el manejo de estas enfermedades. Así, enfermedades que antiguamente no tenían un manejo constante, como podrían ser el caso de carcinomas o bien del trastorno bipolar, en la actualidad es posible controlarlos a través de medicamentos que son protegidos a través de las presentes garantías explícitas y por ende constituyen un gasto para las ISAPRES. También se ha alegado que existe un mayor conocimiento y uso de las garantías GES, es decir, mayor número de la población y los usuarios tiene conocimiento respecto de las garantías explícitas de salud y por ende están siendo utilizadas cada vez más. Luego, respecto de los cambios introducidos por el propio decreto número 72 del año 2022 del Ministerio de Salud, se destaca que los cambios introducidos en este último decreto supremo implican importantes aumentos en los costos de los problemas de salud protegidos, y que no solamente pasan a tener ya 2 problemas de salud protegidos más, pasando de 85 problemas de salud a 87, sino que además se han producido aumentos en las coberturas y provisiones de medicamentos ambulatorios de alto costo. En particular, destacando el caso de la esclerosis múltiple, que ya fue señalado previamente, y también medicamentos de alto costo para la diabetes mellitus tipo 2. Además, se ha incluido la cirugía robótica para el cáncer de próstata, que también es una prestación que tiene un costo muy elevado. También se señala por parte de las ISAPRES que no se considera para efectos del costo que se debe asumir por las ISAPRES y que por ende influye sobre la determinación de la prima GES, el hecho de que las ISAPRES deben cubrir por sí todos los costos de los exámenes de medicina preventiva que son ordenados por la autoridad. Y también el hecho de que se hayan reducido una serie de plazos en el otorgamiento de ciertas prestaciones, lo cual requerirá tanto procesos al interior de la ISAPRES como en los tiempos de manejo, un uso más eficaz y eficiente de los recursos, que implica a su vez mayor costo. Ahora bien, señoría, respecto de algunos de los argumentos particulares que han sido esgrimidos por cada una de las ISAPRES, solamente indicar que ISAPRES Nueva Más Vida se refiere para el aumento de la prima que ha definido, en primer lugar, a los problemas de salud añadidos, y también destaca el aumento del 21,2% del porcentaje de beneficiarios que han accedido a los beneficios GES en el último trienio. Alega además que se proyecta que para el siguiente trienio este porcentaje, este aumento de 21%, sea incluso superior. ISAPRE Cruz Blanca destaca también la incorporación de las nuevas patologías y además que más de 100 canastas de prestaciones de problemas de salud ya vigentes tendrían mejoras en las prestaciones ya otorgadas. Incremento entonces de un 15,74% del gasto GES por mayor demanda de los beneficiarios, las modificaciones a las canastas GES ya indicadas, y además esto implicaría gastos administrativos que significan un aumento del 2,58% de los gastos totales por ISAPRE.
También alegan otras consideraciones de carácter asistencial necesarias para mantener las garantías de crecimiento, sumado al encarecimiento de insumos médicos, entre otros, cuestión que estiman que aumenta los costos en un 23,63%. Por último, alegan otras variables relacionadas con la efectividad del ajuste de prima con un impacto del 8,33%. ISAPRE, Colmena, Colten Cross, junto con lo ya señalado, las dos nuevas patologías que son agregadas al GES, indica que hay nueva canasta en tratamientos para diabetes mellitus tipo 2 para personas de 65 años o más. Destaca la cirugía ortognática para fisura labiopalatina, el aumento de antirretrovirales para rescate en personas de 18 años y más y multiresistentes, y el reordenamiento del tratamiento para personas que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH-Sida, tratamiento anticoagulante oral para accidente cerebrovascular isquémico, 4 canastas de ayudas técnicas y medicamentos de alto costo para esclerosis múltiple remitente recurrente, canasta de sospecha para casos de hepatitis por el virus B, 4 canastas de cáncer para tiroides, 71 canastas de prestaciones que tuvieron disminuciones en los copagos, lo cual aumentaría entonces la suma que debe ser asumida por ISAPRE, 16 mejoras en garantías de acceso, reducción de plazo en garantías de oportunidad, y junto con manifestar que estos cambios del Decreto Supremo número 72 implicarían razones para aumentar el acceso primas GES, ellos manifiestan que cuentan con la mejor red de prestadores GES. Esto sería tanto en calidad como en posibilidad de realizar por parte del beneficiario la totalidad del tratamiento en el mismo centro. Acompañan una lista con todos los prestadores GES, tanto en Santiago como en regiones, indicando entonces la superioridad de los mismos. Además, destacan que ellos entregan coberturas GES, también CAEX, que es la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, siempre que se puedan el mismo prestador designado para la GES. Luego, en cuanto a Vida 3 y Banmédica, que tienen argumentos similares, señalan que el aumento de la prima GES, que han definido para el trienio 2022-2025, se desarrolló a través de un proceso técnico que resultó bastante complejo, dado que los 2 problemas de salud que han sido agregados para este periodo son problemas de salud respecto a los cuales no existen antecedentes de casos diagnosticados previamente. Además, se destaca, junto con los argumentos ya anunciados respecto a las otras ISAPRES, que han decidido fijar un alza del precio GES, que es en realidad un alza menor a los costos que ellos han estimado para este mismo periodo. De esta forma, sería una ventaja o un beneficio para el beneficiario la disminución del alza que podrían haber realizado bajo los antecedentes de sus propias proyecciones económicas. En cuanto a ISAPRE con Salud, alega que un 40% del total del aumento del costo de las canastas tuvieron modificaciones y que esto estaría dado porque se ha producido una mayor demanda tanto de beneficiarios como de problemas de salud y acceso a tratamientos. Además, alega que el 71% del aumento del costo de las canastas con modificaciones del periodo 2022-2025 se concentra en 5 problemas de salud, que son problemas de salud por regla general con un alto costo para las ISAPRES, como son el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cáncer de mama, esclerosis múltiple, cáncer de tiroides y diabetes tipo 2. Además, se destaca que la garantía de protección financiera establecida por la GES dispone que los copagos a pagar por cada canasta deben ser pagados en pesos y que este valor no se reajusta, sino que se mantiene vigente durante toda la vigencia del decreto. Así, indica que la variación promedio determinada en Decreto Supremo número 72 para los copagos de las canastas es de un 9,5%, en circunstancias que la variación real del IPC para el mismo periodo, 2019 a 2022, es de un 25,5%. En cuanto a ISAPRE y Salud, en este caso se hace presente una situación distinta. Se explica que ISalud corresponde a el conjunto de instituciones de salud previsional que formaban parte de Codelco. Así, forman parte de ISalud las antiguas ISAPRES Chuquicamata, ISAPRE Río Blanco, ISAPRE San Lorenzo, ISAPRE FUSAT. Estas ISAPRES quedaron fusionadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Supremo que estableció la GES para el año 2019, por lo cual se mantuvieron las primas establecidas por concepto de GES hasta la dictación de este nuevo concepto supremo, lo cual finalmente se han uniformado los precios que pagaban los distintos afiliados a estas 4 ISAPRES.
Se alega entonces que en el caso de la mayor parte de los recurrentes, esto es, aquellos beneficiarios que provienen del antiguo ISAPRE-FLUSAT, en realidad no han visto aumentada su prima GES, sino que está disminuido, puesto que pagaban en el trienio anterior como afiliados ISAPRE-FLUSAT una prima mensual de 0,70 en circunstancias que ahora pagarán 0,64. De esta forma no sería entonces efectivo siquiera el hecho del aumento de los costos. Respecto del caso de aquellos afiliados que los cuales sí se ha sufrido un alza, se establecen los argumentos ya señalados en el mismo orden general. En cuanto a ISAPRE Fundación, considera que para efectos de determinar cuál es el precio a pagar para el presente trienio, se estableció una fórmula matemática que consideró los 28 problemas de salud que tienen cambios o inclusiones de canastas, 105 cambios o inclusiones de canastas nuevas para los problemas de salud ya definidos, y además se habría estimado por parte del ISAPRE que existe un aumento del costo en un 11,9% de los costos reales del ISAPRE, lo cual daría un total de 0,942 unidades de fomento mensuales por beneficiarios, es decir, esta sería el alza que ellos debieran agregar a cada beneficiario. Sin embargo, alegan que, considerando que su cartera de afiliados está constituida en su mayor parte por jubilados y por mantepiados, antiguos trabajadores de Banco Estado, habrían en definitiva optado por deducir una alza inferior a aquella que le corresponde en virtud de los costos determinados. Sobre la base de estos antecedentes, señorías, se dictaron sentencias que rechazaron la acción de protección y otras que acogieron la acción de protección. En cuanto a los argumentos que se establecieron por las distintas cortes de apelaciones en orden a rechazar la acción de protección, se consideró por aquellas cortes que las ISAPRES se encuentran plenamente autorizadas por la ley para definir los montos GES en virtud de los análisis técnicos y proyecciones que ellos realicen. De esta forma, considera que no existe ilegalidad, puesto que el ISAPRE está sujetado a este procedimiento sin que se aprecie vulneración alguna de la norma. Y en cuanto a la existencia de una presunta arbitrariedad en la determinación de este precio GES, es descartado por las Cortes de Apelaciones, puesto que la ISAPRE se encuentra obligada a cumplir con los gastos y costos que las prestaciones garantizadas por la garantía de salud implican para la misma. Además, se destaca que la cobertura obligada a las ISAPRES respecto de las GES trata de patologías obligatorias, respecto de las cuales no tienen posibilidad de esgrimir excusa alguna para no otorgarlas a sus beneficiarios, y se trata de un precio vinculado a una cobertura que se va a ejercer en los próximos 3 años, que, a diferencia del precio base del plan de salud, no apunta a compensar lo que ya se gastó, sino que se trata de estimar lo que se tendrá que gastar en el lapso antes señalado. Así, se consideró por parte de estas Cortes de Apelaciones que el aumento de precios se vincula además, en esta oportunidad, a una ampliación de las prestaciones a otorgar asociadas al catálogo de patologías y problemas de salud, y que se habría considerado por parte de la ISAPRES la valorización de las distintas canastas de prestaciones, el aumento de precio de los tratamientos y medicamentos, y además respecto de la variación de la demanda por parte de los beneficiarios. En el otro sentido, las acciones de protección que fueron acogidas por parte de las Cortes de Apelaciones, se señala en la sentencia que del mérito de los antecedentes no es posible tener por acreditado que las recurridas hayan cumplido con las exigencias respecto de la necesidad de explicar o justificar la presencia de factores que impliquen una justificación razonable para el alza deducida. Se señala que si bien se han incorporado patologías nuevas al sistema de garantías explícitas de salud, y que además se introducen garantías de acceso y protección financiera, no existen antecedentes que acrediten costos adicionales para las ISAPRES, más allá de los costos generales de la administración del sistema, lo cual permite concluir que no existe fundamento racional alguno que faculte para aumentar el plan de salud por este motivo. Se señala que el número de patologías aumentó únicamente en un 2,35%, sin que exista una explicación razonable en orden a entender que estas dos patologías tienen costos elevados que obliguen a una consideración porcentual mayor. Respecto de las demás variaciones, no se advierte la entidad suficiente que pueda tener el cambio de nombre de problemas de salud, el cambio de la protección financiera, los nuevos tratamientos o la redistribución de recursos para un aumento de los planes de tamaño entidad como la expresada en el párrafo anterior. Además, se indica que se tuvo además presente, analizando en conjunto con los procesos anteriores de la alza de GES, que aquella fue previamente dejada sin efecto por carecer de razonabilidad
y en virtud del efecto relativo de las sentencias, que las ISAPRES continuaron percibiendo la prima respecto de los afiliados no recurrentes, suma que judicialmente se calificó como arbitraria y ilegal. Corrobora lo razonado, se indica en este grupo de sentencias, la diferencia existente entre los gastos que representa para el ISAPRE dar cobertura a las prestaciones GES y los ingresos que percibe a dicho título, lo que genera un excedente no utilizado para dicho fin. Este grupo de sentencias, señoría, acogió la acción de protección considerando que el alza era arbitraria. Además, consta que en las Cortes de Apelaciones de Punta Arenas y Puerto Montt se estimó que esta alza, junto con ser arbitraria, es además ilegal por vulnerar lo dispuesto en los artículos 205 y 206 del Decreto de Fuerza de Ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, puesto que el ejercicio de la prerrogativa del ISAPRE para determinar el precio a pagar por primas GES no puede ser desproporcionada y objeto de lucro. En contra de estas sentencias, señorías, se han deducido cada una de las apelaciones a ser conocidas por esta sala en la presente audiencia. Y, por último, cabe señalar que esta Corte estimó bien solicitar un informe a la Superintendencia de Salud al tenor de la materia discutida en estos autos. En el informe se respondieron varias preguntas, siendo la primera de ellas que se entregaran las proyecciones de los costos y beneficios asociados a las ISAPRES, considerando especialmente la incidencia o prevalencia de cada una de las prestaciones que han sido modificadas por el Decreto Supremo número 72 de 2022. Se acompaña entonces una tabla con el costo esperado individual por cada beneficiario para los años 2022, 2023 y 2024 en unidades de fomento anuales por cada uno para cada una de las ISAPRES vigentes y modificadas, y esto incluyendo las dos prestaciones añadidas. En la tabla se indica que, de acuerdo con el costo esperado por beneficiario, para el año 2022 se estima un costo promedio por cada ISAPRE de 5,124 y modificada incluyendo tanto las modificaciones a las canastas como los dos problemas de salud añadidos, pasaría a ser 7,183. Para el año 2023, este costo esperado sería de 7,086 y finalmente para el año 2024, 7,408. A continuación, se acompañan en los ingresos percibidos por las ISAPRES por concepto de prima GES desde los años 2019-2022 y los gastos en los cuales las ISAPRES han incurrido por tal concepto en el mismo periodo. Se señala de manera general que Colmena, en cuanto a miles de pesos nominales, habría tenido ingresos por 544.645.493 y gastos 130 millones aproximadamente. Cruz Blanca, 546 millones, esto multiplicado por miles de pesos nominales, y gastos por 155 millones. Vida 3, 106 millones en ingresos y gastos por 38 millones aproximadamente. Nueva Más Vida, 282 millones y gastos 48 millones aproximadamente. ISAPRE Médica, 460 millones en cuanto a los ingresos, 171 millones en cuanto a gastos. ISAPRE Con Salud, 450 millones y gasto 158 millones, miles de pesos. ISAPRE y Salud, 37 millones en cuanto a ingresos, 19 millones en gastos. ISAPRE Fundación, 19 millones en ingresos, 13 millones en gastos. Hago presente, señoría, que se han presentado escritos de téngase presente, tanto por ISAPRE Colmena, ISAPRE Cruz Blanca, en los cuales se ha controvertido, y también por ISAPRE Médica, en los cuales se han controvertido los ingresos y los gastos que han sido manifestados por la Superintendencia de Salud en este informe. Luego, respecto del comportamiento de los afiliados en relación al uso del sistema GES para el periodo 2019 a 2020 y la proyección para el periodo 2025, se acompaña una tabla en la cual se muestra el aumento o la variación porcentual, la cual arroja distintas sumas que van desde un aumento del 20,3% hasta una disminución del menos 1,5%, y se señala por parte de la Superintendencia de Salud que a efectos de determinar las garantías explícitas de salud, se analizaron una serie de escenarios de los cuales se consideraron todas las garantías o las prestaciones que fueron postergadas durante la duración de la pandemia. Es decir, hubo una serie de prestaciones que durante los años 2020 a 2022 en definitiva no se realizaron por la situación de emergencia y que se espera que durante el trienio siguiente, es decir, 2022 en adelante, se normalice
a través de la ejecución de las prestaciones postergadas. También existiría un cambio respecto de aquellas enfermedades que no tuvieron oportunidad de ser diagnosticadas, los cuales estarían ingresados también dentro del análisis efectuado por la superintendencia y por ende incluido dentro del costo esperado individual por beneficiario que fuera enunciado previamente. Además, señoría, se evacuó el informe respecto de las sumas que fueron gastadas por las ISAPRES para aquellos prestadores relacionados. Se explica por parte de la superintendencia que para efectos de identificar cuáles son los prestadores relacionados con cada una de las ISAPRES, se examinaron distintos vínculos que pueden existir entre las ISAPRES y los prestadores, que pueden ser de matriz común, es decir, pertenencia a un mismo grupo empresarial, controlador común, en el caso existe una participación de un 50% en la propiedad del ISAPRE o del prestador, o bien controlador indirecto, la cual a través de otras entidades es dueña o posee derechos de voto en la junta directiva, entre otros. Así habría identificado que tienen esta relación las ISAPRES Cruz Blanca, Vida 3, Panmédica, Consalud e iSalud, y también la ISAPRE Esencial, que no fue incluida en este análisis, puesto que recién inició su funcionamiento durante el primer semestre del año 2022. Finalmente, señorías, se solicitó informe respecto al aumento experimentado del valor GIES para aquellos afiliados que nunca han recurrido o reclamado administrativamente, tanto a nivel individual como colectivo, precisando las cifras en números y porcentajes. Respecto de ello, la superintendencia únicamente informó que no es posible definir cuál sería el número total de los reclamos interpuestos y de la efectividad de las rebajas que habrían tenido los beneficiarios producto de estos reclamos, ya que ellos únicamente tienen la información sobre de cuáles reclamos fueron presentados, cuáles reclamos fueron finalizados y cuáles fueron acogidos o rechazados. Y se acompaña también, señoría, una tabla al efecto, dando cuenta de un total de 171.372 reclamos que han sido resueltos entre el periodo 2016 al periodo 2022. Finalmente, señoría, cabe destacar que se presentaron escritos de téngase presente por parte de algunas de las ISAPRES y también se ha solicitado una ampliación de informe por parte de ISAPRES Nuevas Más Bien, en el cual se alega que el cálculo que fue realizado por la superintendencia de los ingresos no habría utilizado los datos que habrían sido acompañados por parte de la ISAPRES a la superintendencia. Esto es porque no se consideran una serie de factores como son el no pago por parte de los beneficiarios de la prima de salud o precio de un pago inferior por concepto de GES en virtud de reclamos judiciales o administrativos, que la forma de cálculo de la tasa de uso no es la idónea para los fines requeridos, y además se pide una ampliación del uso prospectivo de las garantías explícitas de salud para el trienio 2022-2025, ampliar el informe para especificar el costo de salud total en beneficiarios de 0 a 2 años y ampliar el informe para incluir la cantidad de prestaciones incluidas en canasta GES que son realizadas por los beneficiarios con cobertura al plan de salud. Esos son los antecedentes, señoría. Quedo a disposición de la sala para consultas. ¿La señora y señores ministros, alguna consulta? No. Puede alegar en primer término don Daniel Salas. Muchas gracias, señor ministro. Con la venia del señor presidente y los señores ministros y las señoras ministras, alego en estos autos en representación de ISAPRE Nueva Más Vida, solicitando a esta excelentísima Corte se sirva acoger, con expresa condena en costas, el recurso de apelación interpuesto por esta parte, en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por la Justísima Corte de Apelaciones de Temuco, en causa rol de protección número 43.638 del año 2022, y, en definitiva, rechazar la acción de protección recién individualizada. Y por otra parte, se sirva a su señoría excelentísima rechazar con expresa condena en costas el recurso de apelación interpuesto por el recurrente en contra de la sentencia definitiva dictada en autos de protección rol 2732 del año 2022, de conocimiento y fallo de la Justísima Corte de Apelaciones de Arica, y, en definitiva, confirmar la decisión del Tribunal Acudo rechazando la acción de protección individualizada precedentemente. En ambos casos, señoría excelentísima, declarando que el alza de la prima GES que ISAPRE Nueva Más Vida realizó es legal y en caso alguno resulta arbitrario según los antecedentes de hecho y argumentos de derecho que paso a esgrimir. Con el afán de evitar ser reiterativo en cuanto a lo ya manifestado en los informes de protección oportunamente evacuados por esta parte ante los respectivos tribunales de primera instancia, cuya sentencia definitiva nos trajeron hasta su señoría excelentísima, es menester comenzar mi alegato indicando que
las acciones cautelares que nos ocupan en el presente acto pretenden atacar el mecanismo de revisión de precios en el ámbito de garantías explícitas en salud, denominada GES, cuyo marco jurídico imperante lo encontramos en los artículos 205 y siguientes del Decreto con fuerza de ley número 1 de salud del año 2005, la ley 19.966 del Ministerio de Salud del año 2004 y sus posteriores modificaciones, que establece un régimen de garantías en salud. El Decreto Supremo número 72 de los Ministerios de Salud y Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 1 de octubre del año 2022, y los actos administrativos dictados por la Superintendencia de Salud en el uso de sus facultades legales para normar el nuevo precio GES, que son la circular IF número 411 del 4 de octubre del año 2022, la circular IF 412 del 5 de octubre del año 2022 y los oficios circulares. Señor abogado, Dígame, su señoría. tenemos 10 personas que quieren alegar. Perfecto, voy a lo concreto. Muchas están, pero déjeme decirle, después ustedes me responden. Ok, maestro. Muchas de ellas están inscritas con más de 1 hora o 1 hora de alegato. Si usted repite lo que ha dicho la señora relatora, en realidad nos dejará en la imposibilidad de determinar hoy día con la vista de la causa. Los antecedentes que ya fueron expuestos, no es necesario que se reiteren. Efectúe las alegaciones que usted tenga en favor o en contra de las sentencias que acaba de indicar. Ok, su señoría excelentísima, muchas gracias. Continúo entonces de lo concreto. El régimen GES se implementó en el año 2005 con objeto de dar cobertura a patologías y problemas de salud garantizados a toda la población con un acceso de atención con aseguramiento de un estándar mínimo de oportunidad, calidad y cobertura financiera. Las patologías cubiertas son fijadas por el Decreto Supremo cada 3 años, como bien se dijo, y también... Señor abogado, yo lo voy a silenciar. Le acabo de decir que no reitere lo que ha sido materia de la relación. Se lo puedo decir de memoria todo lo que ha dicho la señora relatora. Sabemos la historia del GES. Queremos escuchar cuáles son los argumentos suyos en favor de su apelación o en contra del recurso interpuesto, si le fuera posible. Lo siento, señoría. Ahora, perfecto. Bueno, los motivos, los elementos que la ISAPRES tienen en consideración entonces para evaluar la tarifa GES, y en el caso particular de ISAPRES Nueva Más Vida para alzarla en la forma en que lo hizo, tenemos los siguientes puntos a considerar. Primero, el cálculo del precio GES es prospectivo y no retrospectivo. ¿Qué significa esto? Que la fijación de precios que hacen las ISAPRES son realizadas en base a su proyección respecto al comportamiento de ingresos y gastos que existirán para los próximos 3 años, que es la validez que tendrá cada nuevo decreto GES. El cálculo de precio nunca ha sido ni debe entenderse como retrospectivo, y el comportamiento de gastos de un periodo anterior no implica que ello se vaya a repetir en el futuro. Un segundo punto a considerar es que cada decreto GES verifica cambios estructurales en costos en relación con lo que se considera el decreto anterior que se deja sin efecto. Como bien ya se indicó, cada 3 años se dicta un nuevo decreto GES y se faculta a la ISAPRES a reajustar su prima. El año 2013 se incorporaron nuevos problemas de salud, el año 2016 se mejoraron las canastas de prestaciones, el año 2019 se hizo ambas cosas, y el año 2022, mediante el Decreto Supremo número 72, como bien dijo la señora relatora, se aumentaron en 2 patologías y se mejoraron ciertos canastas de prestaciones. Así, para no ser reiterativo como acaba de solicitar, las 2 nuevas patologías o problemas de salud que se incorporaron no los mencionaré. Y sí mencionaré que alguna de los, por ejemplo, mejoras que tuvo las canastas es la inclusión del tratamiento farmacológico para el problema de salud número 67, como la esclerosis múltiple remitente recurrente. Las ISAPRES, por su parte, reducen los plazos establecidos existiendo nuevas garantías de oportunidad en aquellos problemas de salud en los que se incluyen nuevos grupos de prestaciones principales. Un tercer punto a considerar, señoría excelentísima, y como es lógico de prever, existirán fuertes aumentos de costos en los próximos 3 años por cambios estructurales determinados por incluso tribunales de justicia, en particular por la excelentísima Corte Suprema, así como también por la Superintendencia de Salud en relación con las GES. En este orden de ideas, a partir del fallo de la excelentísima Corte Suprema sobre tabla de factores que se extendió la cobertura GES al financiamiento de todo el plan de salud para los niños de 0 a 2 años, en este sentido, todos los gastos de salud quedan cubiertos por el cobro de la prima GES, sin que las ISAPRES puedan cobrar el valor del precio del plan de salud estipulado para dichas cargas de 0 a 2 años. Este cambio estructural es muy trascendente porque ningún cálculo realizado previamente ha considerado la totalidad de los gastos en que incurren estos menores en los cálculos de costos de la GES. Existen además numerosas sentencias judiciales que han determinado otorgar coberturas adicionales fuera de la canasta GES a diversos beneficiarios. Estas prestaciones
no están contenidas dentro de las canastas GES, pero han sido estimadas por las Cortes como necesarias para dar solución a problemas de salud con costos que son costos que tampoco han sido considerados dentro de los análisis retrospectivos para calcular la prima universal o prima respectiva. A su vez, existen diversos cambios en la política de fiscalización de la autoridad en relación con el cumplimiento de las garantías GES y el acceso y oportunidad, solo para el sector privado, por cierto, pero debiendo concurrir estas con sobrecostos frente a situaciones como, por ejemplo, el quiebre de stock de medicamentos en prestadores farmacéuticos, que es un elemento que escapa del control del financiador de las prestaciones. Un cuarto punto a considerar, su señoría excelentísima, es que, y siguiendo la misma línea argumentativa desarrollada, resulta concluyente que utilizar modelos de cálculo de referencia retrospectivos para determinar los costos resulta un error garrafal, toda vez que el comportamiento siniestral que tendrán los usuarios del decreto GES actual no tendrá relación alguna con el que tuvieron los usuarios del decreto anterior. El cálculo prospectivo, además, debe considerar a todas las personas con patologías cubiertas por la GES y no solo a aquellas que efectivamente están naciendo o atendiéndose en las redes prestadores GES. Así, por ejemplo, debe considerarse a toda persona diagnosticada con depresión como un usuario potencial de GES y no solo el porcentaje que puede estar haciendo hoy uso de ellas. Adicionalmente, debe considerarse que existen factores de alza estructural de costos en todos los sistemas de salud del mundo que son permanentes en la realidad actual y que están dadas por el mejoramiento y el aumento de las nuevas tecnologías médicas, las nuevas tecnologías médicas probablemente tal, los nuevos tratamientos y fármacos, el aumento de la frecuencia de uso, ya sea por mayor acceso a prestadores, mayor información, campañas de prevención u otros, y el envejecimiento de la población. Su señoría excelentísima, todo lo anterior hace que aumente de manera estructural el costo promedio por beneficiario de manera permanente. Un quinto punto a considerar es que el precio GES forma una parte del precio total que cobran las ISAPRES y es un valor fijo para todos los beneficiarios por cada ISAPRE, lo que provoca el principio de solidaridad del sistema de previsión social de salud. Si ese precio hoy fuera alterado o modificado, se altera profundamente la conmutatividad de los contratos de salud celebrados entre la ISAPRE y sus respectivos afiliados y beneficiarios. Así las cosas, señoría excelentísima, la prima universal establecida en la normativa actual es un referente que no resulta vinculante ni válido para el sistema de ISAPRES. Esto, además de ser texto expreso de ley, fue objeto de amplia discusión por el legislador al discutirse la ley respectiva, donde consta la voluntad de que no sea utilizado como referencia ni guía alguna para el sistema de ISAPRES. La prima universal o de referencia es establecida para el único efecto de determinar el presupuesto sectorial de salud dentro del presupuesto de la nación, e históricamente ha estado además mal calculado. Como los montos que se han establecido en el presupuesto para coberturas GES han sido siempre insuficientes, y producto de ese cálculo erróneo de primas GES que mencioné recién, los hospitales públicos no cuentan con recursos suficientes para atender a los pacientes GES, colocando a cientos de miles de compatriotas en listas de espera, que no son listas de espera para mejorarse, sino se resultan ser listas de espera a la muerte. Como es evidente, además resulta erróneo comparar los costos asociados a las entregas de prestaciones del sistema público con los del sistema privado. Su señoría excelentísima, alterar los precios GES resultará en una quiebra casi inmediata para varias de las ISAPRES del país. Hoy, la industria de las ISAPRES, en su totalidad, está presentando pérdidas millonarias, sin considerar los efectos de los fallos ya mencionados sobre tabla de factores o precio base dictados por los tribunales de justicia. En consecuencia, reducir de cualquier manera los ingresos de las ISAPRES resultará en una inevitable quiebra. Finalmente, debe tenerse en consideración que el Congreso de la República, junto con el Ejecutivo, se encuentra tramitando un proyecto de ley enviado por el Presidente de la República a propósito de la implementación del fallo de la excelentísima Corte Suprema de Justicia sobre la tabla de factores, denominado Ley Corta ISAPRES, que, entre otras materias, regulará de manera expresa el sistema de fijación de precios y el cobro de la GES por las ISAPRES, y con ello el legislador y el Ejecutivo se están haciendo cargo de la materia, revisando y normando el asunto en el marco de una política pública de alcance general. Es por los antecedentes de hecho y argumentos de hecho expuestos en esta presentación que vengo a reiterar mi petición inicial en cuanto se sirva a acoger con expresa condena en costas el recurso de apelación interpuesto por esta parte en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por la Justicia de la Corte de Apelaciones de Temuco en el rol de protección 43.638 del año 2022 y en definitiva rechazar la acción de protección recién realizada y por otra parte con expresa condena en costas el recurso de apelación interpuesto por nuestra contraparte en la sentencia definitiva dictada en autos de protección ROL 2732 del año 2022 de conocimiento y fallo de la Justísima Corte de Apelaciones de Arica y en definitiva confirmar lo resuelto por el sentenciado de la CUO, rechazando la acción de protección individualizada precedentemente, declarando en ambos casos
que el alza de la prima GES que ISAPRE Nueva Más Vida realizó es legal y en caso alguno resulta arbitrario. Lo anterior con expresa condenación en costa, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Muy bien. Don Maximiliano Silva puede alegar. Gracias, su señoría. Alego por ISAPRE Cruz Blanca, solicitando a vuestra señoría excelentísima que estos recursos de protección, en definitiva, sean rechazados por no haber acto arbitrario e ilegal de esta ISAPRE. Su señoría excelentísima, el precio que fijó ISAPRE Cruz Blanca es un precio necesario, imprescindible y vital. Trataremos de explicar por qué. Primero, queremos hacernos cargo de 3 observaciones que nos merecen lo informado por la Superintendencia de Salud en el oficio ordinario SS número 1933 en respuesta a los requerimientos que le ha hecho su señoría excelentísima. Es bien notorio que cuando hace referencia a los antecedentes que le han remitido las ISAPRES para determinar el cálculo de la prima que cobrarán por la vigencia del decreto 72, la superintendencia incorpora un concepto en relación a las consideraciones de tipo comercial y entre paréntesis le agrega el concepto utilidad. Queremos hacer presente que, y ese en relación al guarismo que consideró, informó la ISAPRE a la superintendencia, alcanza a un 35,8% las consideraciones de tipo comercial, que, como decimos, la superintendencia, al informar a esta corte, le agrega el concepto de utilidad. Queremos hacer presente en esto que hay una distorsión ahí, porque si se analiza el oficio circular 45, que es la instrucción que emitió la Superintendencia de Salud para que las ISAPRES informaran los antecedentes que consideraron para el cálculo, en ese considera un anexo y una tabla explicada que considera 6 ítems. En el ítem número 5 está consideraciones de tipo comercial y ahí no viene la consulta de utilidad. Es decir, el concepto utilidad lo ha usado la superintendencia para informárselo a la corte, pero no se lo requirió al ISAPRE. Hay una distorsión que nos parece relevante. Ahora bien, la ISAPRE, al informar ese 35,8%, no consideró ahí una pretendida utilidad, sino que hay una serie de elementos que vamos a explicar más adelante, pero que consideran elementos que están entrecruzados entre el plan de salud y las GES, y que significan costos cruzados
de la cobertura, sea el plan de salud, con los problemas GES. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa que nos merece observación y consideramos que en general podríamos decir que el análisis que hace la superintendencia en el informe a vuestra señoría excelentísima es un análisis cuantitativo, pero no cualitativo. Y lo explicamos. Para ISAPRE Cruz Blanca, en la página 8, cuando informa los ingresos y gastos, considera y calcula la tasa de siniestralidad, es decir, y para ISAPRE Cruz Blanca informa un 28,4% de tasa de siniestralidad. O sea, estaría indicando que habrían excedentes por alrededor del 70% de lo recaudado por prima GES. Y eso representaría, si uno lo calcula por diferencia de ingresos que se consignan ahí versus gastos, representarían, su señoría ilustrísima, 391.746 millones en miles, ¿eh? O sea, 391.000 millones habría tenido la ISAPRE de excedente. Aquí hay algo que distorsiona, ¿eh? Porque ni todo el sistema en su conjunto ha tenido esa utilidad. Entonces, hay algo que nos calza aquí, ¿eh? Hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que pasa? Desde luego, se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos. Cabe, en relación a la utilidad, es relevante decir que en el trienio antecedente, digamos, la ISAPRE solo tuvo el año 2019 una utilidad de 748 millones. Todos los años siguientes ha tenido pérdidas cuantiosas y muy por sobre esa utilidad. Lo explicaremos más adelante. Entonces decimos, están sobreestimados los ingresos y están subestimados los gastos. ¿Por qué? ¿Por qué se sobreestiman los ingresos? Porque el valor que considera lo que hace la superintendencia es multiplicar la firma anterior por la cantidad de beneficiarios y considera como si todo eso estuviera ingresado. Pero no se considera que no todos los afiliados a la ISAPRE pagan el mismo precio GES. De hecho, la propia superintendencia, más adelante, en la página 14, se expresa en señalando. Dice, es plausible, me permite citar su señoría, dice en la página 14, es plausible que un número importante de personas que reclama no haya estado pagando previamente el valor de la prima GES correspondiente al decreto inmediatamente anterior. Y es por ello que, es decir, ahí está el reconocimiento. Es decir, hay cotizantes que vienen de varios procesos atrás que no están pagando la misma prima. Por lo tanto, no se puede considerar así de buena a primera que el valor
anterior es el que están efectivamente pagando. Segunda cuestión que no se considera, la incobrabilidad, su señoría. Ese es un elemento que pertenece a toda situación relacionada con servicios que se presten. Siempre hay un elemento de incobrabilidad. No puede ser serio estimar que se recibió el 100% de la cotización. Eso no es real. Por lo tanto, los ingresos, desde luego, están sobreestimados. Con respecto al gasto, su señoría. Aquí están los elementos que nosotros, al informar a la Corte, perdón, disculpen, a la Superintendencia, hay elementos que no están, que están incluidos en las consideraciones comerciales. ¿Y cuáles son esos elementos de consideraciones comerciales? Imputar el gasto en subsidio por incapacidad laboral asociado a GES, es decir, beneficiarios GES que están con licencia. Sumar el gasto no GES en niños menores de 2 años. De acuerdo a la jurisprudencia, hay que atenderlos las coberturas que ellos tienen no pagan precio del plan de salud, sino que solo GES. Imputar el gasto de administración y ventas proporcional al ingreso GES. Si la ISAPRE tiene que atender a los usuarios GES y por lo tanto destina todo un equipo y todo un servicio para atender eso. No está imputado ahí. Agregar el costo por prestaciones GESCAEC. Agregar el costo de aquellas prestaciones que no siendo GES se obliga a otorgarlas como GES. Es decir, hay una serie, un conjunto de gastos que la ISAPRE incluyó en las consideraciones de tipo comercial informada a la ISAPRE, perdón, a la Superintendencia y que no están consideradas en estos valores. Si imputara todo eso, la verdad es que la cifra del 28,4% que dice la Superintendencia no sería tal y alcanzaríamos un monto alrededor del 70% del gasto, pero incluso así no habrían excedentes, su señoría. Incluso así, y lo vamos a explicar. En cuanto al tercer punto a observar, comentar, es en relación a los prestadores relacionados GES que han por prestaciones que la ISAPRE ha derivado a prestadores que están relacionados con la matriz de la ISAPRE. Si se observa lo informado por la Superintendencia, se verá que representan en los 3 años un monto menor, un 17% de las prestaciones se efectuaron en prestadores relacionados. Pero falta un elemento, lo cualitativo. Lo cualitativo, ¿qué significa esto? Relación del costo
entre prestador no relacionado y relacionado. Si se analiza eso, se verá que en promedio, en el periodo observado, 2019-2022, el costo de prestadores relacionados es un 50,33% inferior. Es decir, es más barato enviarlos a prestadores relacionados que no relacionados. Esto en relación a lo informado por la superintendencia, los comentarios que queríamos hacer. Su señoría, se ha calificado a la función que cumple la ISAPRE como un servicio público, por el cual se garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la salud a los afiliados. Servicio público que requiere una vinculación entre beneficiario e ISAPRE que se formaliza a través de un contrato. Y para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la ISAPRE, conforme a la ley, tiene derecho a la cotización legal en relación con el precio y en relación con el precio de las garantías de salud, tiene derecho al precio GES y al precio del plan convenido. Para su funcionamiento, para lograr que los usuarios reciban sus coberturas a que tienen derecho, la ISAPRE debe cumplir estándares legales de liquidez, patrimonio mínimo exigido y mantenimiento a la garantía. En consecuencia, debe considerarse ese contexto para determinar por qué el precio del ISAPRE no es arbitrario y no es ilegal. Los resultados por función del ISAPRE se han deteriorado ostensiblemente durante los 3 últimos años, motivo por el cual la ISAPRE, al fijar el precio de las garantías explícitas en salud, ha debido propender a restaurar los equilibrios de los ingresos de modo de sostener sus estándares legales. Los resultados por la ISAPRE, del ISAPRE entre 2019 y 2022 acumula pérdidas por 57.465 millones. En 2019 obtuvo una utilidad de 748 millones de pesos. En 2020 las pérdidas ascendieron a 2.381 millones. En 2021 hubo pérdidas también. Y en el 2022 las pérdidas ascendieron a 42.963 millones de pesos. Al primer trimestre de este año, considerando el ingreso del precio que es, su señoría, las pérdidas van en 4.569 millones. Por lo tanto, de ahí que la consideración sea para determinar el precio era imprescindible, necesario y vital. ¿Qué han hecho los accionistas en estos 3 años? Los accionistas han concurrido a un aumento de capital por 68.071 millones. 68.071 millones para sostener y dar viabilidad al ISAPRE. La situación es compleja y continúa así, ya que a pesar de la pérdida registrada en el primer semestre es menor a la de 2022, aún no se logra un punto de equilibrio, considerando que, como ya dije, en octubre
del 2022 se empezó a percibir el mayor valor que significó el alza del precio GES. Desde esa fecha, el patrimonio de la ISAPRE, desde octubre de 2022, ha disminuido desde 46.275 millones a 39.232 millones al cierre de marzo de 2023. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Y la ISAPRE tiene una obligación por contrato de proveer las coberturas a que está obligada. Y como tiene derecho por contrato al precio del plan de salud y a las garantías explícitas, en esta oportunidad ha hecho uso de la facultad que le otorga la ley para suplementar los ingresos del ISAPRE a través de el precio GES. Justificación del precio GES de las garantías que determinó el ISAPRE. Este debe analizarse en el contexto global de la función encomendada. Disculpe, señor. El escrutinio de la jurisprudencia se ha basado en dos elementos. Cuando se analiza la decisión del ISAPRE, el escrutinio tradicional considera un primer elemento sujetarlo a la prima universal. ¿Por qué consideramos que no puede sujetarse el precio del ISAPRE a la prima universal? Primero, porque la prima universal es un instrumento de presupuesto público. Así lo dice el texto de la norma del artículo 12 de la ley 19.966. Se utiliza además la prima universal como un referente al cual las ISAPRE están ancladas para determinar el precio que tendría el ISAPRE. Hay una razón de texto. Dijimos el artículo 12 y el artículo 89. Y el artículo 189 del DFL1. El artículo 12 de la ley 19.966 habla de costos. En ninguna parte de esa norma se habla de precio. El precio fue tratado y no quiso quedar incorporado. Si uno ve, no queda incorporado en la ley 19.966, el precio de la ISAPRE, sino que se hace una modificación al DFL número 1 y se incorpora en relación al contrato. Y se establece que el precio se determinará conforme a los artículos 205 y 206 del DFL número 1. Por lo tanto, la ley no lo quiso tratar en conjunto y no lo quiso incorporar. Pero hay evidencias de hecho que demuestran además que la prima universal no puede ser referente, su señoría excelentísima. La prima universal utiliza un algoritmo de cálculo insuficiente. Eso está reconocido en un acto del Estado, una comisión investigadora que se abrió por la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2016. Consta en el acta y las conclusiones finales que el algoritmo está considerado para 56 problemas, vamos en 87. Está desfasado y la evidencia, su señoría, la evidencia está en las listas de espera. Esa es la explicación de las listas de espera. Y hay
hay otro elemento más que demuestra que la prima universal en realidad no es real. Resulta que para superar las listas de espera, el FONASA recibe fondos suplementarios del Estado para reducir las listas de espera. Consta, hemos acompañado la cuenta pública del Ministerio de Salud en relación a la cuenta pública del presidente de la República, donde se hace expresa mención a suplementos a FONASA para las listas de espera, GES y no GES. Por lo tanto, aquello que se determina como prima universal, considerada solo inicialmente, no representa la realidad, porque habría que agregarle los gastos suplementarios, los aportes suplementarios que hace el Estado para que se superen estas listas de espera. Ese es un elemento cualitativo que no está considerado. El segundo elemento es considerar los ingresos me refiero al segundo elemento que ha usado como escrutinio la jurisprudencia, su señoría, es contratar los ingresos que le correspondería percibir a las ISAPRES con el gasto que por prestaciones GES. Básicamente, lo que informó en el cuadro la superintendencia, esta excelentísima corte, donde resultaría ahí que la siniestralidad, en definitiva, la tasa de uso, sería apenas de un 28,4%, y de lo cual se deduce que la ISAPRE tendría excedentes por 391.000 millones de pesos, lo cual es irreal. Resulta, su señoría, que hay un fenómeno que no se considera y que es una realidad. Plan de salud y GES están comunicados y hay unos gastos cruzados ahí que no están considerados. Si esa comunicabilidad no se considera, pues bien, tendríamos estas estupendas utilidades, pero que no es real, su señoría. Ya hemos dicho que la ISAPRE en el periodo tiene 57.465 millones de pérdidas. Por lo tanto, a esa siniestralidad, como dijimos, hay que imputarle el gasto en subsidio por incapacidad laboral asociado a GES, sumar los gastos no GES en niños de menores de 2 años, imputar el gasto de administración y venta proporcional al ingreso GES, agregar el costo GES, los costos por prestaciones GES-CAE. Es decir, faltan elementos que todos ellos fueron considerados por la ISAPRE en el elemento consideraciones comerciales. Hemos dicho y lo reiteramos que el precio así determinado por la ISAPRE fue con el objetivo de otorgarle sustentabilidad financiera, pues los nuevos ingresos del precio que han permitido a la ISAPRE seguir funcionando en estos meses y otorgar las coberturas requeridas a los afiliados. Sí, señoría, sin el alza del precio GES, la ISAPRE no podría seguir funcionando.
Por lo tanto, es un elemento que tiene que considerarse. Su señoría, quisiéramos hacer presente en una cuestión que está implícita en este debate, es el efecto que pudiese tener la sentencia. Dado la existencia de dos precedentes en que se le dio efectos generales al fallo que vuestra señoría ilustrísima pueda dictar. El recurso de protección no es una acción popular ni colectiva. El fallo que se dicte no puede tener efecto erga omnes. Se desnaturaliza la acción constitucional si la sentencia tiene un efecto erga omnes. Porque afectaría a todas aquellas personas que estando afiliadas al ISAPRE, con independencia de que hayan recurrido o no. Hay razones de texto legal, el artículo 3 del Código Civil, hay razones de texto constitucional, la igualdad ante la ley, artículo 19, número 2, la garantía del cual deviene el debido proceso, y el artículo 20 que consagra la acción constitucional de protección, que dice expresamente el que por causa de actos, omisiones u omisiones arbitrarias, el que es singular, se requiere que haya un recurrente, que haya invocado la protección por un interés personal legítimo, pues está dirigida la acción a proteger a un lesionado concreto específico respecto de hechos concretos. Su señoría, excelentísima, para terminar, quisiera resumir los importantes conceptos fundamentales que están en nuestra defensa. Hemos hecho ver el complejo escenario en que se desenvuelve el ISAPRE en la actualidad para cumplir la función pública que le corresponde. Las circunstancias demuestran que en sí los mayores ingresos que por prima GES desde octubre del 2022 la ISAPRE ha recibido no hubiera podido seguir funcionando. La situación antes mencionada continúa siendo compleja para la continuidad operacional del ISAPRE. El efecto positivo del alza realizado en octubre de 2022 ha aportado un aumento de ingresos mensuales del orden de 7.000 millones de pesos. Eso es más o menos lo que mensualmente está recibiendo el ISAPRE por el nuevo precio GES. Es decir, en los 10 meses que han transcurrido desde su vigencia, representan 70.000 millones de pesos. Este monto es muy superior al patrimonio actual del ISAPRE, que como dijimos pasó de 46.000 millones en octubre de 2022 a 39.000 millones al cierre de marzo. Es decir, los 70.000 millones que han ingresado, su señoría ilustrísima, por el nuevo precio GES, representa casi el doble de lo que es el patrimonio del ISAPRE. Por tal motivo, consideramos, y lo hemos señalado, que el precio GES determinado por el ISAPRE en octubre de 2022 es necesario, imprescindible y vital para la continuidad operacional del ISAPRE
en beneficio de sus afiliados. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Puede alegar doña Ángela Báez. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima y saludando a todos los presentes, por ISAPRE Colmena Golden Cross comparece la abogada Ángela Báez, solicitando desde ya a sus señorías excelentísimas que se sirvan confirmar la sentencia dictada en el recurso de protección ingresado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica y revocar y rechazar la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, resolviéndose que para efectos de este trienio, ISAPRE Colmena cumplió con la procedencia de la adecuación de la prima G, atendida a las justificaciones técnicas y legales que invocaré. Al efecto, sus señorías excelentísimas, atendido el tiempo que tenemos disponible, me gustaría hacer presente que el alegato de esta parte se divide en tres partes, que corresponde a la verificación de costos que llevó a cabo ISAPRE Colmena específicamente para este trienio, la diferencia que se produce entre la prima universal y la prima GES de ISAPRE Colmena, y finalmente los costos que no son considerados por esta prima universal a grandes rasgos. Para efecto de la verificación de costos, sus señorías excelentísimas, ISAPRE Colmena consideró tres grandes factores que acreditaron a la Superintendencia de Salud ya con fecha 11 de octubre del 2022 y previo a la remisión de la carta certificada que se envió a nuestra cartera de afiliados, mediante cálculos numéricos que contrastaron los activos maestros que posee ISAPRE Colmena, tal como indicó la señorita relatora, en comparación con lo que se determinó mediante el estudio de verificación de costos del año 2021 y la respectiva adenda que se debió llevar a cabo por parte del Ministerio de Hacienda. De este modo, sus señorías excelentísimas, ISAPRE Colmena consideró el costo de las dos nuevas patologías según la demanda y los costos que observa dentro del ISAPRE, obteniendo una diferencia en aumento de un 0,1 UF por beneficiario de manera anual, lo que equivale en definitiva a un aumento de 0,08 UF por beneficiario de manera mensual. Asimismo, se consideraron las mejoras que se introdujeron a las 85 canastas ya existentes de los problemas de salud del anterior decreto supremo, que como bien indicó la señorita relatora, implicó modificaciones en las garantías de acceso y protección financiera en el al menos 71 de esas 85 canastas existentes, incluyendo incorporaciones de medicamentos de alto costo, que para efectos de ISAPRE Colmena implicaba un aumento de un 0,36 UF de manera anual, con un costo mensual para nuestros beneficiarios de 0,03 UF de conformidad a la demanda que actualmente poseemos en la cartera. Asimismo, se consideró, por supuesto, el costo mensual del cumplimiento de las metas de examen de medicina preventiva. En este punto ahondaré un poco más adelante, sus señorías excelentísimas, pero como es de conocimiento de las partes aquí presentes, las disposiciones de la circular IF 406 de junio del año 2022 implicó que las ISAPRES deban cubrir totalmente estas prestaciones. Esto implica que hay un aumento de 0,18 UF anuales para ISAPRE Colmena por beneficiario, con un total de 0,015 UF mensuales por beneficiario. Pero esto no es todo lo que se consideró dentro de los factores, sus señorías excelentísimas, sino que además debemos hacer las proyecciones trienales de variación en los costos y medicamentos GES que van a corresponder a este nuevo proceso. Esto implicó que ISAPRE Colmena debiera valerse de los activos maestros que poseemos, considerando los periodos de vigencias del decreto anterior de conformidad a lo que se ha informado a la Superintendencia de Salud. De esta manera, se tomó un primer periodo de vigencia del decreto anterior, que corresponde a los meses de octubre del año 2019 a agosto del año 2022, y los 12 últimos meses disponibles que teníamos a la vista, correspondiente a septiembre del año 2021 y agosto del año 2022, lo que implicó una variación a lo menos esperada para este nuevo trienio de un 12,87% de aumento. Todo esto, sus señorías excelentísimas, fue acreditado a la Superintendencia de Salud en una verificación bastante similar a la que se ordena normativamente para efectos de los precios bases, aun cuando ISAPRE Colmena no se encontraba obligada a verificar este aumento a la Superintendencia de Salud. Hacemos propios en este sentido lo que se indicó en el oficio ordinario 1933, que se encuentra en autos con fecha 5 de junio del 2023, por cuanto si bien existió un estancamiento de las prestaciones durante el periodo de pandemia, que correspondió a los años 2020 y 2021 mayormente, no es menos cierto que se espera un aumento gradual
y explosivos a partir de los años 2023 y 2024, que precisamente coinciden con este periodo modificatorio del nuevo decreto supremo. Estos factores, en definitiva, determinaron esta prima de 0,93 UF para el caso mi representada, y que además fue acreditado en la totalidad de la cartera mediante el anexo número 2 que se acompañó a la carta certificada. Y de ese anexo, sus señorías excelentísimas, se desprenden todos estos cálculos que fueron invocados por Isapre Colmena, por lo que no podría no existir una justificación de lo que nosotros informamos, por cuanto hubo un cálculo técnico que se llevó a cabo y no fue una decisión arbitraria de un aumento de la prima sin tener un respaldo efectivo y objetivo de lo que se determinó. Asimismo, me gustaría hacer hincapié que Isapre Colmena, y fue reconocido por la Superintendencia de Salud, indicado en la relación de la señorita relatora, fue la Isapre que sufrió la menor variación entre la prima GES anterior y la prima GES presente, con solo un 0,16 UF de variación mensual por beneficiario, que implicó un incremento de solo un 20,8%, y que por lo demás justificamos íntegramente. Ahora, respecto de la prima universal y de la prima GES, ya fue latamente mencionado, sus señorías excelentísimas, que el artículo 12 de la ley 19.966 dispone que el Ministerio de Hacienda establece un marco de recursos que se encuentran disponibles para el financiamiento de cada proceso para efectos de FONASA, y mediante el cual se determina entonces un marco a su vez para las garantías explícitas, que se obtiene por medio de la Ley de Presupuesto General de la Nación. De este modo, este artículo 12 dispone un techo para efectos de FONASA que dispone que el costo esperado promedio por beneficiario mensual no puede ser superior a la hora de que el Ministerio de Salud determine qué prestaciones y qué enfermedades van a ingresar al nuevo decreto. Sin embargo, como bien ha sido mencionado, las ISAPRES nos regimos de conformidad al artículo 205 y 206 del decreto con fuerza de ley número 1, que no posee este techo, y que autoriza a las ISAPRES a fijar libremente una prima GES, teniendo como condición que dicha prima sea igual para la totalidad de la cartera de afiliados y que no pueda ser discriminatoria, bien sea por edad, bien sea por sexo o por cualquier otra consideración que estime arbitrariamente la institución previsional. Y es del caso, su señoría excelentísima, que esto es importante por cuanto, como ha sido señalado por mis anteriores colegas, por la señorita relatora y ha sido informado latamente por este ISAPRE, FONASA recibe aportes fiscales que no son observados en el caso de las ISAPRES. En nuestro caso, observamos aportes por el copago del 20% del arancel FONASA que debe realizar el afiliado según la prestación que requiera del nuevo régimen, el sistema de compensación solidario que existe entre ISAPRES y la prima GES, obviamente, que se debe pactar durante cada modificación. Y esta prima universal solo comprende costos directos por concepto de prestaciones de salud, tales como, por ejemplo, las consultas médicas o los exámenes que se llevan a cabo por el régimen, pero no los costos indirectos que sí deben ser considerados por las instituciones previsionales y que consideran aristas tales como, por ejemplo, los costos de administración o los insumos que se encuentran asociados a cada una de las canastas. Y esta misma situación ha sido reconocida por esta excelentísima Corte Suprema. Anteriormente podemos mencionar, y más recientemente, la sentencia que se pronunció con fecha 22 de noviembre del 2022 en el rol de ingreso 16.630, 2022, por supuesto, caratulado a Navalón, con Isapre Colmena, donde a grandes rasgos, en el considerando 13º, se indicó por esta integración que el sistema privado de salud debe financiarse íntegramente con cargo al aporte de la cotización de los afiliados, mientras que FONASA no solo recibe las cotizaciones del 7% que están obligados a enterar, sino que además con recursos que se establecen por las leyes, tales como el Presupuesto General de la Nación, y que además hay un derecho a un porcentaje de contribución de los gastos de salud en los servicios públicos, situación que no se replica para el caso de nuestra cartera de afiliados en el sistema privado. Y esto es una réplica más o menos similar, sus señorías excelentísimas, de lo que también fue fallado por esta alta magistratura con fecha 31 de enero del 2014, en recurso ingreso 664-2014, caratulado catalán con Isapre con Salud, donde los considerandos 1º, 12º y 15º, que resumiré puesto que esto ya se encuentra en nuestro informe, indicó que efectivamente las ISAPRES están autorizadas para fijar por ley diferentes precios para efectos de otorgar las GES a los beneficiarios, particularmente por las características de las carteras de afiliados que cada una de ellas posee, así como la utilización de redes de prestadores que fijan de por sí precios distintos y que en el caso de Isapre Colmena
influye directamente atendida a la red que nosotros poseemos. Y que asimismo el estudio de costos que se realiza por el Ministerio de Hacienda y que este año fue realizado por la Universidad de Chile, no comprende costos indirectos, sino que solo directos por conceptos de las prestaciones. Y que en definitiva, este precio que se proyecta por parte de las ISAPRES no apunta a compensar lo que se ha gastado por los decretos anteriores, sino que a estimar lo que tiene que gastar cada una de las ISAPRES, teniendo en consideración que estas modificaciones contractuales que se llevan a cabo son una imposición de la autoridad y que no puede ser discutible por ninguna de las partes contratantes, ni por los afiliados, ni por las ISAPRES, teniendo claro que obligatoriamente se produce entonces una ampliación de la cobertura de lo que ya de por sí, para efectos de esta alta magistratura, surge un motivo de razonabilidad, puesto que a mayor cobertura hay un mayor gasto y por tanto es mayor el financiamiento que requiere el sistema privado para efectos de la cartera de afiliados. Y en este punto me gustaría ilustrar lo que se ha mencionado respecto de la cuenta pública que otorgó FONASA. Solo en el año 2021, sus señorías excelentísimas, un 21%, solo un 21% de las prestaciones FONASA se financiaron con cargo a el aporte que realizan los beneficiarios, mientras que un 77% de esas prestaciones se debió cubrir por aportes fiscales que no son percibidos en el caso de las ISAPRES. Y esto implicó que el Ministerio de Salud durante el año 2021 tuviera que destinar recursos adicionales para la resolución de las listas de espera GES, a fin de resolver el incumplimiento que se estaba ocasionando en las garantías de oportunidad y acceso, lo que implicó una derivación, para que se hagan una idea, de 861 casos de cirugía GES que se encontraban retrasados a prestadores privados y prestadores públicos. Y de esos prestadores privados conformamos un 59% de esas derivaciones, sus señorías excelentísimas, gasto que no fue considerado dentro del cálculo de la prima universal de este periodo, que excedió aquella prima universal y que claramente impacta de sobremanera en la forma de cálculo que se realiza de aquella, siendo palpable que por lo demás esta prima que se fija entonces no es suficiente a fin de resolver el problema con las listas de espera, y no solo eso, sino que la demanda que se observa en el sistema público y que no se puede producir en el caso del sistema privado y que se opone diametralmente, en definitiva, a la prima GES que se determina por cada periodo y específicamente en este caso por ISAPRE Colmena. Y esto, sus señorías excelentísimas, me lleva al tercer tema de mi alegato, que son los costos que no se consideran por esta prima universal. Como les mencioné anteriormente, los exámenes de medicina preventiva, de conformidad a la circular IF 406 de junio del año 2022, han sido dispuestos de conformidad al número 2 de dicha circular y que es un reflejo del título segundo de este decreto supremo 72, artículos 15 y siguientes, son de cargo exclusivo de las ISAPRES. Esto quiere decir, sus señorías excelentísimas, que a fin de medir el cumplimiento de las metas que se imponen a raíz de estos exámenes, solo se consideran prestaciones que son de copago cero de nuestros afiliados y una bonificación del 100% por parte de la institución previsional. Exámenes que por lo demás, para efectos de la prima universal, no se consideran y que sí deben ser consideradas dentro de la prima G. A su vez también encontramos los costos indirectos, como ya mencioné anteriormente, que son en definitiva los gastos administrativos asociados a la regulación interna del régimen GES, pudiendo mencionarse en el caso de ISAPRE Colmena, que además de caracterizarnos por tener una red de calidad para los afiliados con la mayor complejidad del país, tenemos enfermeras encargadas de turno 24/7 del régimen GES, que deben dedicarse al rescate de pacientes, a la gestión de aquellos para la derivación a prestadores que correspondan, en el menor tiempo posible, puesto que hay que dar cumplimiento a las garantías de acceso y oportunidad que se nos han ordenado, y teniendo presente que esto no es solo dentro de un contexto normal de prestaciones ambulatorias de nuestra cartera de afiliados, sino que ante situaciones de crisis o que ameriten una activación además del régimen complementario CAEC, constituyéndose en definitiva un paralelo de una situación régimen GES-CAEC que implica rescate muchas veces de pacientes en riesgo vital que requieran, por ejemplo, ambulancias de alta complejidad y que deban ser cubiertas también por este régimen GES. Y obviamente esto dice directa relación con las fiscalizaciones que se encuentran asociadas al incumplimiento por parte de las ISAPRES de la normativa GES, situación que no se replica para efectos del sistema público. Y nuevamente citamos la cuenta pública del año 2022, esta vez del Ministerio de Salud, puesto que al 31 de diciembre del 2021, sus señorías excelentísimas, el total de garantías de oportunidad que se encontraban retrasadas en FONASA era de 54.333,
cifra que se reconoció por dicha autoridad superior al observado durante el año 2020. De hecho, recién el segundo semestre del año 2021 observaron una tendencia al retroceso que implicó una disminución promedio de 206 días de espera a 163 días de espera en el sistema público con esta prima universal que se encuentra pactada. Y estas listas de espera, reiteramos, no pueden ser observables en el sistema privado de salud, que implica obviamente graves sanciones para las instituciones previsionales de salud, tales como inclusive el término de giro para estas instituciones. Y es importante tener presente, como indicó la señorita relatora, que respecto de la red cerrada que nosotros poseemos, consideramos tratamientos integrales para nuestra cartera de afiliados, lo que implica que no requieran la movilidad de prestadores y que muchas veces conforma además el permitir resolver patologías que se encuentran aranceladas en los contratos de salud, pero que no se encuentran garantizadas dentro de estas 87 patologías GES, cuya idea en definitiva es no solo cubrir este GES, sino que además otorgar un tratamiento integral a los afiliados para que tengan un buen tratamiento de salud requerido. Asimismo, agregamos que en el caso particular de Colmena no poseemos instituciones o prestadores asociados, es decir, que no tenemos un prestador propio de Colmena o que forme parte del holding Colmena, y que permita la obtención de eventuales beneficios mediante el régimen GES a la baja, implicando que tengamos menores costos para efectos de cubrir este régimen, y esto fue expresamente reconocido por la Superintendencia de Salud en el oficio ordinario que cité previamente. Entonces, en definitiva, su señoría es excelentísima, ISAPRE Colmena se ajustó estrictamente a las reglas que se establecieron para efectos de la legislación vigente de este nuevo régimen GES para el trienio del año 2022-2025, justificación que se realizó cabalmente en la Superintendencia de Salud y que con los antecedentes que tenía a la vista pudo llevar a cabo, o podría haber llevado a cabo, una verificación de lo que nosotros informamos, como se realiza para efectos del precio base, dando cuenta acabada entonces de esta variación del 0,16 UF que lleva a una prima de 0,93 UF. Y es atendidos estos hechos, sus señorías excelentísimas, así como el derecho normativo, reglamentario y contractual aplicable, que reiteramos que solicitamos se confirme en definitiva la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica y se revoque la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, obviamente no condenando en costas a ISAPRE Colmena por haber tenido un derecho plausible para litigar frente a nuestros recurrentes, resolviéndose que hay una procedencia en la adecuación que fue informada por esta institución previsional, y que sin perjuicio, haciendo una petición especial a esta alta magistratura, y encontrándose ISAPRE Colmena llana eso, solicitamos tengan a bien dictar como medida para mejor resolver respecto de ISAPRE Colmena, que la Superintendencia de Salud, o bien cualquier otro organismo técnico apto para ello, cuyo conocimiento se lo permita, efectúe efectivamente una verificación del porcentaje que incrementó ISAPRE Colmena de conformidad a los archivos maestros que manejamos y el estudio de verificación de costos que se llevó a cabo este año por el Ministerio de Hacienda, costos que fueron aplicables a este trienio, así como la justificación técnica que fue estrictamente informada a la Superintendencia de Salud de conformidad a dichos antecedentes. Muchas gracias. Vamos a hacer un alto por 15 minutos y volvemos con los siguientes alegatos. Señoría, gracias.